Hola, buenas. Bienvenidos a un vídeo más. Soy Josif y en esta ocasión vengo a presentaros un conjunto de scripts que van a ser gratuitos, van a ser gratis para todos vosotros. Les he llamado Basic Scripts porque son scripts muy básicos y han nacido de la necesidad de tener cosas básicas que puedas usar siempre en todos los proyectos, ¿vale? Según estaba programando Inspector Pro, me he dado cuenta de que todo lo que sea facilitar lo que es la base de Unity siempre es una buena idea. Y algunos de estos scripts que son los que voy a publicar y que todos vais a poder acceder a ellos, son cosas que he usado siempre, desde que empecé a programar con Unity, ¿vale? Cosas como un automover un objeto de un punto a otro, o autorrotar un objeto, una cantidad de grados, o autoescalar, como dibujar rayos, como tener un billboard, es decir, un objeto que siempre mire a la cámara, o una utilidad que sirve para cambiar la intensidad de la luz, para hacer luces que tintinean a un ritmo, ¿vale? Y unas cuantas más que tienen que ver con GUIs y demás. Le voy a dar al play para que lo veáis en marcha. Y ya podéis ver aquí en la escena, por ejemplo, tenemos un contador de marcha atrás, que ahora va a empezar a contar. Un contador general, que siempre va hacia adelante, hasta un tope, o sin tope, y sigue contando indefinidamente mientras estemos en esa escena. Una ventana que nos muestra la resolución de pantalla y el ratio de la pantalla, un contador de FPS, y luego, por ejemplo, aquí tenemos un GUI que está tintineando, se desvanece y vuelve a aparecer, y en la ventana escena podemos ver una serie de cubos. Este, por ejemplo, está rotando una cantidad de grados y volviendo a su punto inicial. Este gira sobre sí mismo, este se escala, lo que nosotros le digamos, y vuelve a su escala original, y este se mueve hasta un punto concreto y vuelve a su posición original. Y todo se hace utilizando este tipo de scripts básicos. En el caso del cubo que se mueve utilizan automoverse, un automove. En el caso del que rota utilizan autorrotate. En el caso del que se escala utilizan autoescale. Y el que gira sobre sí mismo utiliza un autospin. ¿Vale? No solamente estos scripts básicos permiten realizar este tipo de funciones que pueden parecer tan obvias, sino que empezando a juntarlas, empezando a hacer cosas diferentes con ellos, empezando a combinarlas, puedes empezar a crear cosas un poco más complejas, como por ejemplo puertas o cañones. Os voy a enseñar, por ejemplo, una demo de una puerta en el que tenemos dos puertas diferentes. Voy a ponerlas también en la ventana escena. Y tenemos dos puertas diferentes. Una se mueve, se desliza, para que puedas pasar, y se cierra después. Voy a volverlo a hacer para que lo veáis. Se desliza y pasado un tiempo se cierra. Y esta, por ejemplo, lo que hace es rotar sobre sí misma. Es decir, cuando yo voy a pasar, la puerta gira sobre su eje. Puedes pasar y pasado un tiempo vuelve a hacer lo mismo, se vuelve a cerrar. ¿Vale? Puedo volver a entrar y la puerta va a volver a girar. Los he hecho a modo de ejemplo para que veáis lo fácil que es usar este tipo de utilidades. Y las dos puertas utilizan el automove, es decir, el script que os he enseñado antes, que permite mover un objeto de un lado a otro. Lo estoy usando en una de las puertas, la deslizante, para generar el movimiento, y luego tiene un trigger que es el que dispara la acción. Cuando el First Person Controller entra dentro o se queda dentro de la puerta, dentro del radio de acción, es el que la abre, ¿vale? En el caso de la puerta que gira utiliza un autorrotate, y también tiene un trigger que es el que dispara la acción. Otro tipo de ejemplos, por ejemplo, sería un pickup, que ahora os voy a enseñar, en el que simplemente tenemos un objeto de estos que se usan mucho en los juegos de FPS, en este caso de salud, que ya veis que va girando sobre sí mismo. Lo podemos ver en la escena, girando, y utiliza también dos scripts básicos, un automove para moverse hacia arriba y hacia abajo, y un autospin para girar sobre sí mismo y crear ese efecto que se suele ver en todos los juegos. En este caso también he añadido la capacidad de detección cuando el First Person Controller pasa, para poder detectar pues cuando estás cogiendo la salud. Este sería el script, un script básico de ejemplo para que lo podáis usar en vuestros proyectos, en el que solo tendríais que meter el incremento de salud, o el incremento de munición, o el de magia, en fin, lo que queráis. Es simplemente una plantilla de ejemplo que suelen ser cosas que suelen venir siempre muy bien.
Otro tipo de ejemplos que se pueden conseguir utilizando este tipo de script básicos serían cañones, como este de aquí, que simplemente intentan girarse siempre hacia el First Person Controller y cuando consigue mirar directamente, dispara esas pelotitas, ¿vale? Está usando también dos scripts básicos, que serían el billboard, es decir, hacer que siempre intente mirar a la cámara el objeto que tenga este script, y un dibujar rayo para que nosotros sepamos hacia dónde está mirando en la ventana escena el cañón, para que tengamos una ayuda visual para saber lo que está pasando, ¿vale? Y es una manera rápida de poder ver cómo está funcionando el juego, ¿vale? Este script de aquí, Cañón Faris, lo único que hace es disparar las balas, ¿vale? No hace más. Tenéis ejemplos de disparos aparte de este. Tenéis más ejemplos, muchísimos más ejemplos de disparos en los vídeos de disparos que en su día hice y que están disponibles en el canal de YouTube, en el mío, ¿vale? Este es un ejemplo básico y muy sencillo. Otro tipo de ejemplo que he hecho sería directamente unos ascensores. El problema es prácticamente el mismo que el de las puertas. Un ascensor se mueve de un punto a otro. En este caso tenemos un ascensor que una vez que se ha movido de un punto a otro se queda arriba. Y en este caso tenemos un ascensor que sube, pero que pasado un tiempo vuelve a bajar. Y este no vuelve a bajar, se queda ahí hasta que montas y vuelve a bajar a su sitio. De tal manera que puedes volver a montar y sube. Y si vuelves a montar, baja. ¿Vale? Y el último de los ejemplos, en este caso, serían unos misiles que te persiguen. De tal manera que aunque tú te muevas, el misil intenta perseguirte. Ya lo veis en la ventana escena, como intenta ir a por ti. ¿Vale? He creado dos tipos diferentes de misiles. Una utiliza un rigid body para moverse. Tiene un autodestroy para destruirse pasados, en este caso, 10 segundos. Y un par de scripts, un billboard misil y un simple velocity limiter, que es para limitar la velocidad del rigid body y que no pase de cierta cantidad de velocidad. Y en el caso de este tipo de misil, de esta segunda versión de misil, no utiliza un rigid body y se mueve utilizando un transform y simplemente utiliza un billboard normal, que es uno de los scripts básicos de los que vais a poder utilizar en vuestros proyectos, y simplemente un movimiento sencillo del misil realizado con un simple transform translate que le hace que se mueva en su velocidad forward. ¿Vale? Como he dicho, este tipo de scripts que he creado son básicos. Yo los uso mucho en proyectos para hacer cosas rápidas, o los uso para crear scripts más complicados. Es decir, muchas veces cojo uno de estos scripts, lo duplico y lo empiezo a complicar para conseguir el efecto que quiera conseguir. ¿Vale? Entonces, ya os he dicho, todo esto será gratuito. Muchos de estos scripts funcionan en cualquier tipo de situación. Quiero decir, he intentado hacerlos de tal manera que vosotros como programadores o como usuarios no tengáis que preocuparos demasiado del problema. Por ejemplo, si yo cojo este first person, el marcador de los frames por segundo del juego, el script simplemente está arrastrado dentro y él directamente se encarga de crear la ventana y poner los FPS. Pero si yo creo un GUI text, por ejemplo, para ponerlo en un texto y arrastro el script de FPS, no tengo que hacer nada más. Aparecen los FPS en mi GUI text, un GUI text que puedo mover tranquilamente por la pantalla donde yo quiera y que muestra lo mismo que lo que vemos en esta ventanita, ¿vale? Y estamos usando el mismo script sin tocar absolutamente nada, ¿vale? Hay otros scripts que he intentado que funcionen con más de un objeto. Por ejemplo, el autohide es un script que sirve para ocultar algo pasado un tiempo y a una velocidad en concreto, por ejemplo esta cápsula, pero también lo puede hacer con un GUI text, con un GUI texture, perdón, que sería este de aquí, este dibujo amarillo, este hide que vemos en la ventana game, y que también lo hace con este texto, que sería este texto que estamos viendo aquí abajo en la ventana del juego. De tal manera que yo cuando le doy al play desaparecen las tres cosas, desaparece la cápsula y los dos GUIs que tenemos ahí. Y utilizan todos el mismo script de AutoHide. Es decir, solo con arrastrarlo, él se encargará de hacerlo desaparecer. En el caso de la cápsula, la única excepción es que necesitamos que el shader sea transparente para que funcione, pero nada más funciona. El GUI Show, por el contrario, lo que va a hacer es mostrar este GUI que ahora mismo está invisible, mostrarlo aquí, en la ventana Game, ya lo vemos aparecer, y también podemos decirle a qué velocidad puede ir apareciendo.
El blink, el parpadeo, que es este GUI morado de aquí, es simplemente un GUI que tiene el AutoHide y el AutoShow, que son los scripts que se ocupan de ocultarlo y mostrarlo, y que son los scripts básicos, y un autoblink que llama a estos dos para generar el parpadeo. Así que ya podéis ver cómo combinando algunos scripts básicos podemos conseguir efectos un poquito más avanzados como los que hemos mostrado. Aparte de eso tenemos algunas otras utilidades como podrían ser un ajustador de GUIs para permitir que un GUI como este, por ejemplo, de Unity que tenemos aquí, se ajusten siempre a pantalla, siempre permanezcan en el mismo sitio, aunque cambiemos la resolución de la pantalla, intentan ajustar su posición y su tamaño, su anchura y altura, siempre en la misma resolución, para que se quede en el mismo sitio. Y ha sido un script que he usado en muchísimos proyectos para mantener siempre los botones o los dibujitos en el mismo sitio de la pantalla, aunque cambie la resolución del monitor, ¿vale? Ha sido uno de los más usados. Aquí tenemos uno que hace lo mismo, pero con un GUI, con un GUI que queramos poner en full screen. Aquí tenemos un GUI y simplemente cuando le damos al play lo pone a toda pantalla, a pantalla completa, ¿vale? Y si intentamos cambiarlo, la resolución de la pantalla, el GUI se adapta, ¿vale? Intenta mantener la resolución. En fin, se trata de usar scripts básicos que pueden servir para muchas cosas. Posiblemente el más complicado haya sido el script que se encarga de animar a un personaje. La idea es sencilla. Nosotros tenemos un modelo en 3D con varias animaciones y este script se encarga de hacer un play de todas y cada una de las animaciones. Voy a quitar el full screen para que lo veamos también en el juego. Y voy a acercar la cámara para que veamos a nuestro personaje. Ahí lo tenemos. Y le voy a dar al play. Y ahora lo veremos en funcionamiento. Simplemente se ocupa de animar el personaje siguiendo todas sus animaciones a una velocidad determinada y con una pausa entre cada una de las animaciones que nosotros también le ponemos. De tal manera que podemos variar la velocidad para que vaya más o menos lento y podamos estudiar si realmente el modelo está funcionando como debería. ¿Vale? Algo que puede ser de bastante utilidad, más que nada a modo de testeo, ¿vale? Para ver si realmente lo está haciendo bien. Muy bien. Sin más, espero que os hayan gustado esta presentación de los Basic Scripts. Próximamente estará disponible, todavía no está lista. Hay algunas cosas que tengo que solucionar y que me están dando algunos problemas, pero en cuando esté lista, publicaré un nuevo vídeo explicando algunas cosas básicas de algunos de estos scripts y algunas cosas con las que hay que tener cuidado a la hora de programarlos. Más que nada a la hora de crear puertas o ascensores. Hay unas cuantas reglas que hay que cumplir, pero bueno, la idea es que podéis disfrutar de ellos, más que nada para teneros que ahorrar el hecho de preguntar cosas que son muy básicas de funcionar. Lo he visto mucho en los foros de Unity Spain, gente que pregunta cómo crear un cañón que intente apuntar siempre al personaje, o gente que pregunta cómo abrir una puerta. Bueno, con este tipo de scripts, ese tipo de problemas, espero, desaparecerán. Y sin más, un saludo a vuestro amigo Josif y hasta próximos screencasts. Hasta luego, adiós.